Quita la música. Bienvenidos al canal de Neutral en Twitch. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista. Me llamáis también a veces algunos nanísimo, pero solo algunos, no todos. Hoy tengo muchas ganas de esta edición de las charlas que hacemos los martes porque llevo siguiendo con bastante intensidad lo que está pasando en Perú estos días, porque se produjeron unas elecciones presidenciales de segunda vuelta este domingo y dije, pues mira, vamos a aprovechar la ocasión que prácticamente, o sea, todavía no se han resuelto las elecciones porque sigue el recuento, pero pues quiero saber cómo está la situación en el país, ¿no? Me apetece saber más detalles, quiero saber la historia, cómo hemos llegado a este punto, por qué hay un pavo tanto de izquierdas y una mujer tan de derechas en la candidatura, ¿no? O bueno, realmente también la pregunta es, ¿son tanto de izquierdas, son tanto de derechas? ¿Es una dualidad tan extrema? Eso es lo que quiero preguntar. Me apetece un poco también disipar las incógnitas que se han levantado desde España o desde Estados Unidos, que es donde estoy yo, porque me parece que no tenemos todo con nosotros, no tenemos toda la información. Así que hoy lo vamos a desgranar, ¿vale? Con una invitada que se llama Mercedes Palomino, que es catedrática. Ella ha sido periodista en la agencia EFE, ¿vale? Que la agencia EFE es una de las principales agencias que envían información a medios de comunicación de habla hispana, y en España, cualquier medio de comunicación en el que estéis, veis una noticia internacional y muy extraño será que no ponga al principio agencia EFE, ¿no? Bueno, pues ese trabajo lo hacen corresponsales como Mercedes, que ha estado 4 años trabajando para ellos, pero ahora es catedrática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, una de las universidades más importantes, no, la más importante del país, y ella hace mucho trabajo de investigación de medios de comunicación, así que tiene todos los pilares básicos que necesitamos: periodismo, investigación de medios de comunicación, que me parece un asunto clave para entender cómo se ha desarrollado la narrativa política en Perú en los últimos años. Así que vamos a que entre ya con nosotros. Y yo, Mercedes, ya estás en plano y con el micrófono activado. Lo primero que te voy a preguntar es, yo en Nueva York hay una ola de calor increíble, estoy pasando un calor tremendo porque no puedo enchufar el aire porque si no se escucharía y el sonido sería una mierda, pero mi pregunta es, ¿allí hace frío porque es invierno? Te veo como muy cubierta. Bueno, me está entrando calor de verte. Bien, sí, acá estamos en invierno. Aquí estamos en invierno formalmente. Hace calor, pero hace frío. Pero como estamos en la costa, sí que no hace tanto frío como podría ser, por ejemplo, en los Andes, ¿no? Entonces estamos... ¿De qué temperatura estamos hablando ahora mismo? De 18 a 19 grados, más o menos, centígrados. Yo ahora mismo estoy aquí bueno, no, mira, baja un poco la temperatura. Es que ahora hay tormenta, ¿sabes? Esto aquí es... Así es la cosa en Nueva York. Pero vale, entonces, temperatura razonable en Lima. Mi siguiente pregunta es... Vale, está la temperatura bien, pero ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo notas las calles ahora mismo con el contexto, para un poco por encima para dárselo a la gente? Elecciones presidenciales de segunda vuelta que hubo el pasado domingo, la gente salió a votar, una participación enorme, ahora te preguntaré sobre eso, pero se presentaban desde la derecha Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano que está en la cárcel, y Pedro Castillo, representante de la izquierda con el grupo político Perú Libre. Y está el recuento muy avanzado, ya está me parece por encima del 96%. Pedro Castillo parece que todo apunta que va a ganar, porque el recuento siempre le está dando más ventaja conforme se cuenta voto rural, pero todavía está la incógnita de quién ha ganado, no son resultados oficiales. Entonces, repito la pregunta de antes, ¿cómo ves las calles ahora mismo? Bueno, la verdad es que estamos en un ambiente súper polarizado, o sea, ya llevábamos ya desde apenas de la primera vuelta, sabíamos que la segunda vuelta iba a ser muy difícil, pero creo que un momento, Mercedes, ¿tienes a alguien pegando golpes en casa? Sí, dame un segundo, por favor. ¿Puedo pedir que se calle un momento, sí? Estaba escuchando, digo, madre mía, si le van a entrar en casa. Bueno, mejor así, porque si no, luego me riñen cuando subimos el vídeo a YouTube. He pedido que se calle, por favor, que esté una entrevista. Por favor, le he pedido al señor Manzanera. Parece que... ¿Lo puedes llamar, Manu? Entonces, dile a él, por favor, dile, Manu. Señor, necesito un poco de silencio, por favor.
Ojo, que me cojo un avión. Nos cogemos un avión a Lima y lo matamos, ¿eh? ¿A quién hay que pegar? ¿A quién hay que pegar? Madre mía, lo siento, es que le dije al vecino que por favor parara las obras un momento, pero creo que me ha dejado en visto y ya está. Y ahora tengo que hablar con el de las obras, porque he dicho, bueno, ya, tú resuelves. Tengo el chat encendido, que están ya también, que quieren irse para allá a matar a alguien, al vecino. Madre mía, perdón. No te preocupes, Bueno, no es tu culpa. Te decía que ya veníamos bastante complicados, ¿no? De la primera vuelta habían sido elecciones que no se veían liderazgos muy claros, ¿sabes? O sea, más allá de izquierda o derecha, lo que pasaba es que no habían liderazgos, ¿no? Veníamos justamente con toda una resaca de, no sé si ustedes saben, justamente en Perú hubo una época en la que tuvimos casi como, o sea, en 5 años hemos tenido 4 presidentes aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Desde 2016, que también postuló la candidata Fujimori, nos pasó que era una situación muy complicada porque la candidata no reconoció que había perdido las elecciones. Entonces, le costó mucho eso y lo que quiso hacer era gobernar, pero desde el legislativo, ¿no? Uh-huh. O sea, ella quería, digamos, hacer otra fuerza y tomar otras decisiones y otros cauces y más bien boicotear justamente todas las decisiones que se tenía del Ejecutivo. Entonces, trataba siempre de obstruir cualquier iniciativa y eso le costó mucho a tal punto de que se terminó vacando al presidente que fue elegido en 2016, ¿no? Entonces, desde ahí era un momento muy tenso, era un momento muy complicado. Habíamos visto que se había vacado, había asumido el vicepresidente, que es Vizcarra, asumió más o menos en el 2018, ¿no? Pero también fue vacado, ¿no? O sea, entonces hemos llegado a la situación. ¿A qué te refieres con vacado? O sea, que también vio que no tenía opciones de hacer nada. Como un impeachment. Ah, vale. Ah, ostras. ¿Y por qué le hicieron un impeachment? Bueno, en el caso de Kuczynski también tuvo que ver mucho, no sé, esa empresa brasilera que ustedes seguramente han escuchado, que es Odebrecht, y que tuvo muchos casos de corrupción en Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, en el caso de Perú llegó a salpicar a diversos políticos, ¿no? Incluido, por supuesto, Ollanta Humala, que había sido presidente justamente en el 2011, ¿no? Entonces, pero también ese tema de corrupción muy fuerte también le llegó a salpicar a Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente elegido con una diferencia solamente de 40.000 votos sobre Keiko Fujimori, ¿no? Esto en 2016, 2016 pasa estas elecciones, luego este presidente no puede hacer nada porque Fujimori lo bloquea desde el legislativo, ponen al Vizcarra, ¿no? Y Vizcarra le hacen la moción de censura por la polémica de la corrupción en la empresa brasileña, ¿no? No, a quien le hacen la polémica es a Kuczynski. O sea, vale. El impeachment por lo de Odebrecht, ¿no? Vale. Y en el caso de Vizcarra empiezan también otra vez también el Congreso consideró que no estaba haciendo las cosas bien y que tenía algún tipo de vínculos, digamos, de supuesta corrupción, uh-huh, ¿no? Muy superfluos, ¿no? Sin pruebas. O sea, de hecho no era un juicio formal, sino era un juicio político que se hacía desde el Congreso. Entonces, finalmente consiguieron los votos y lo que ocurre fue que lo terminan destituyendo desde el Congreso, desde el Parlamento Legislativo. ¿Quién lo destituye? Lo destituye un Congreso nuevo, porque incluso Martín Vizcarra, ¿no? Que fue, digamos, el segundo presidente en ese quinquenio, lo que hace fue cerrar el Congreso, ¿no? Porque veía que le hacía muchas obstrucciones también a las decisiones que pudiera tener el Ejecutivo. Entonces, con esto que es un poco confuso, ¿qué ocurre? Ocurre que en noviembre del 2020, ya en plena pandemia se destituye a Vizcarra, sin ningún juicio, como te digo, sino simplemente presiones políticas. Y ahí lo que termina pasando es que entra un nuevo presidente, que es el presidente del Congreso, que era Manuel Merino. Pero las calles salieron a protestar porque justamente no había ninguna prueba, digamos, contundente como para que se llegue a ese hecho, y más bien parecía que habían intereses ahí, ¿no? De tratar, pues, de simplemente llegar al poder de una manera fuera de la democracia, ¿no? ¿Y qué tal la labor que había desempeñado Vizcarra como presidente durante el principio de la pandemia? Porque hemos visto muchos países que se han sumido en crisis políticas bastante grandes por la gestión de la pandemia. Yo había leído que en Perú también habíais tenido bastantes problemas con el COVID-19. Si ha salido la gente a protestar, entiendo que tan mal no lo haría, o cómo fue la situación.
Sí, yo creo que el tema de la investigación que había hacia Vizcarra, si bien, ¿no?, todavía faltaba investigar, habían algunos indicios de presunta corrupción en un momento en el que fue gobernador regional, o sea, fuera de lo que viene a ser su momento presidencial. Si bien sí habían algunos indicios de presunta corrupción, no había nada probado, por lo que la gente consideraba que no era un buen momento. O sea, imagínate, había tomado el poder en 2018, estamos hablando de que tenía apenas 2 años en el poder, estábamos en medio de una pandemia, ¿no? Y algo que sí tuvo de positivo Martín Vizcarra es que era una persona que comunicaba mucho, o sea, era una persona que trataba de contar lo que estaba haciendo, tenía una capacidad de justamente de acercarse a la población y decir, mire, ha llegado la pandemia y entonces a partir de ahora vamos a ir informando sobre los pasos que estamos haciendo, sobre cerrar fronteras. Perú fue uno de los primeros países que se decidió a parar de llano todo el tema digamos, de su actividad económica, laboral, ¿no? Entonces todo se había detenido más o menos por 2-3 meses, ¿no? Y entonces Vizcarra en ese tiempo hablaba y decía las cosas que estaba decidiendo hacer, ¿no? Por supuesto que el frenón que hizo a las actividades laborales y económicas terminó repercutiendo en que hay una grave crisis económica también, ¿no? Claro. O sea, algo que afectó mucho fue que se perdió más de 1 millón de empleos, ¿no? No había pues, una capacidad de crear nuevamente empleo tan rápido porque incluso la reactivación económica y laboral fue siendo gradual, ¿no? Y se empezó a dar algún tipo de bonos y ayudas, pero yo creo que en el fondo la gente consideraba que era una crisis mundial, por lo cual no se le echaba la culpa a él, ¿me entiendes? O sea, claro, sabía que somos un país, pues evidentemente no somos un país rico, sabíamos que la vacuna nos iba a demorar más a nosotros, había muchas dificultades, ¿no? Pero no podíamos decir que era la culpa únicamente de él. Se cometieron errores en el manejo de la pandemia, yo creo que sí se cometieron errores, pero la gente estaba bastante cercana a él porque él comunicaba a diario las cosas. Entonces, era común encontrar niños que decían que tenían afinidad por el presidente, porque todos los días hablaba al mediodía, ¿no? Y entonces era como que te contaba las cosas y la gente terminó sintiendo algún tipo de, digamos, como que de conexión con el presidente, ¿no? Entiendo, sí. Pero, además que era uno de los pocos presidentes, ojo, que tenía tiempo con una tasa de aprobación alta, o sea, estamos hablando de más del 50% aprobaba su gestión, incluso con problemas de pandemia, ¿no? Y un poco por situar en el espectro ideológico, estos 2 presidentes que están, Vizcarra y Kuczynski, no quiero decir mal el nombre, ¿son de partidos de izquierdas? No, lo que pasa es que el partido de izquierda, digamos, quedó como tercero, ¿no? Que era de Verónica Mendoza, ¿no? Es una coalición, un frente de izquierda. Entonces, en el 2016 no llega a pasar a la segunda vuelta. Vale. Entonces, pasan 2 que son justamente de derecha, Kuczynski y Fujimori, ¿no? La diferencia está claro, por supuesto, que si bien Kuczynski era una persona, digamos, que no tenía estas denuncias, ¿no? No tenía el peso, pues, también en ese entonces no tenía el peso, pues, que tiene Keiko Fujimori por el hecho de tener el apellido, ¿no? Que claro, muchas personas la acusan a ella de ser una especie de querer hacer una especie de dinastía en el Perú, ¿no? Entonces, es bastante inaudito, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, que de pronto la hija de Pinochet quiera postular a la presidencia, ¿no? Entonces, tú te imaginas la carga también simbólica que hay ahí, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Ella, y además entiendo que el antifujorismo es importante en Perú, ¿no? Sí, el antifujimorismo es muy importante, pero ya, o sea, mira, llegados a este punto, ¿no? Si bien en el 2016 no había nada de qué acusar, digamos, a Fujimori como tal, a la hija, ¿no? Llegamos al 2021, sí, ya en una situación distinta, porque Keiko Fujimori al 2021 ya se presenta como candidata con pasivos de presunta corrupción, porque todo este tiempo se desveló, pues, el tema de los actos de corrupción de Odebrecht, y entre ellas estaba justamente que posiblemente ella había recibido dinero, ¿no? Que luego había sido como camuflado o lavado a través de presuntos cócteles donde ella había recaudado todo, o sea, de cócteles donde ella había dicho que recaudaba el dinero a partir de esos cócteles, pero luego se fue probando o mostrando algunos tipos de pruebas, ¿no? Que más bien había recibido ayudas, dinero que no lo había declarado como tal ante la institución que vela por las elecciones, ¿no? Por la transparencia en las elecciones. Y lo que me pareció curioso de lo que has comentado, y ahora pasaremos a la figura de Pedro Castillo, que es el candidato que está en la segunda vuelta este año, pero hablabas de Verónica Mendoza, que la he visto muy mencionada en los medios de comunicación peruanos, y
tengo la sensación de que, bueno, su figura se ha desdibujado mucho. ¿Ha sido prominente en algún momento en la historia reciente de Perú? Porque quedó tercera en este 2016 y luego ahora se quedó también su partido fuera de la primera vuelta. O sea, de la segunda vuelta, perdón. Claro, lo que ocurre es que, bueno, en estas elecciones de 2021 hemos tenido casi 17 candidaturas, ¿no? 17 candidaturas que realmente no es que ellos creyeran que fueran a ser presidentes, o sea, casi ninguno de ellos aparecía con grandes liderazgos. Entonces solamente tuvimos una especie de menú súper extenso, ¿no? Pero tampoco es que ninguno nos apetecía particularmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la derecha se divide en muchos subgrupos, uno incluso más radicales y otro menos radicales, y la izquierda también, digamos que se divide, ¿no? Entonces ahí está, digamos, como una líder muy importante, Verónica Mendoza, ¿no? Pero Verónica Mendoza, como sí tenía posibilidades, porque ya venía de haber construido de alguna manera narrativa, política y reconocimiento a nivel nacional, justamente la derecha empieza a empujar una idea de que Verónica Mendoza es el abismo, Verónica Mendoza es el comunismo, Verónica Mendoza nos va a convertir me suena, en Venezuela. ¿no? Me suena como que lo he escuchado en alguna parte. No. Sí, entonces Verónica Mendoza, todo lo peor y el comunismo, y aquí además que el tema es de que el comunismo está también, como otros lugares, muy asociado a algún tema, digamos, paramilitar, ¿no? A un tema de terrorismo, básicamente, ¿no? Entonces, entiendo que también influye mucho los países colindantes, ¿no? Y la influencia que puede tener las políticas de otros países y la izquierda en otros países en la narrativa que hacen desde la derecha. Desde luego, ¿no? Nosotros tenemos, como ustedes, estamos viviendo justamente una migración bastante fuerte de ciudadanos venezolanos que han llegado al Perú. Estamos hablando de casi 1 millón de personas que han llegado justamente por esta crisis humanitaria, crisis económica, ¿no? Y esto también ha sido utilizado para ver, ¿no? O sea, nosotros si es que si apoyamos a la candidatura de Verónica Mendoza, estaríamos condenándonos a repetir y ser una nueva Venezuela, ¿no? Y Venezuela, a diferencia de para ustedes lo que es Venezuela nosotros lo tenemos aquí nada más. Entonces, el miedo, ¿no? El miedo y justamente eso creo que ha sido uno de los puntos más fuertes que ha tenido la derecha para atacar la candidatura de Verónica Mendoza. Cuando más bien Verónica Mendoza tiene un planteamiento bastante o sea, está abierta a los mercados, por supuesto que quiere que haya, pues, que el Estado esté presente. Digamos, la narrativa, el discurso de Verónica Mendoza estaba sobre todo en el tema de que necesitábamos, a partir de la pandemia, justamente, reforzar algunos elementos básicos, ¿no? De una sociedad más o menos de bienestar para la ciudadanía, como era la salud, la educación, que todo eso se había visto completamente, digamos, desnudado, ¿no? Las precariedades que justamente tiene el país. Entonces toda la derecha se fue contra Verónica Mendoza y por lo bajo iba pasando un profesor rural que iba de plaza en plaza con un sombrero chotano así súper, que la gente lo consideraba casi como folclórico y un lápiz súper gigante, ¿no? Y andaba así, ¿no? De plaza en plaza y claro, estábamos con el tema del COVID y la gente no se podía reunir, pero él conoce muy bien la ruralidad y las particularidades también que tiene la población en las regiones del Perú, e iba plaza por plaza y se juntaba, porque a él ya le había dado el COVID además, entonces él sentía que tenía una especie de inmunidad, e iba y se acercaba, mientras que los demás candidatos iban cayendo enfermos unos dentro de la contienda electoral, digamos así. Él ya, como lo había tenido en enero, y las elecciones fueron más o menos todavía meses después, entonces como que aprovechó un poquito eso para justamente seguir saliendo. O sea, no tenía los medios de comunicación. Imagínate los medios de comunicación, o sea, tenían para elegir y elegían a los que más o menos creían ellos que iban a tener algún tipo de arraigo, ¿no? Los que venían de un partido un poco más formado y tal. Pedro Castillo es un profesor rural, ¿no? Un profesor que viene de Cajamarca, de una zona de los Andes, y además había sido justamente conocido en el 2017 por haber liderado una huelga de maestros en Perú. Entonces ellos pensaban que era pues una persona así casi anecdótica, ¿no? Claro. Y la derecha no le prestó atención, y ahora estamos aquí. Pero tampoco he tenido la sensación de que sea una figura muy carismática, ¿no? O sea, quiero decir, es verdad que ha conseguido, o sea, ha hecho esta estrategia de ir pueblo a pueblo, pero no veo en él el carisma que he visto en otros líderes latinoamericanos en los últimos años. Igual me equivoco, es mi impresión. No te equivocas. Él es una persona, mira, no sé, es complicado explicar al Perú sin explicar los temas de clase y de raza, la verdad.
¿no? Explícamelos. En Perú, Yo por mí sobre encantado todo, de que me lo cuentes. En Perú, sobre todo, como todos los países que tienen problemas postcoloniales, en Perú todavía existe una gran discriminación hacia lo indígena, ¿no? Entonces hay una idea de que quien debe dominar o quien debe de estar, digamos, gobernando, debe ser una persona pues, que tenga una formación súper occidental, ¿no? O sea, en la universidad, que hable como ellos, ¿no? O sea, que hable con un castellano lo más estándar posible, ¿no? Que tenga ciertos conocimientos y o sea, que sea más o menos parecido a la élite. Si no es de la élite, que sea parecido a la élite. Vale, pero antes de que sigas por esa... de Alejandro Toledo. Alejandro, ¿y quién es Alejandro Toledo? Alejandro Toledo fue el presidente que asumió luego de que cae la dictadura de Alberto Fujimori. Alejandro Toledo fue un presidente de orígenes andinos, muy, muy marcados, pero que había estudiado pues, en Harvard, ¿no? Que se había casado con una mujer, era franco-estadounidense, me parece. Ah, ok. Celian Carp. Tenía todo, se había blanqueado, vamos a decirlo así, ¿no? Vale, pero antes de seguir por esa vía, que me parece de lo más interesante, una aclaración, porque esto yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente cuando se habla de Perú y vemos un apellido como Fujimori. ¿Por qué la presencia de tantos apellidos de origen japonés en Perú? ¿Y por qué se han conseguido colar dentro de esa élite política y económica? Bueno, Perú es un país donde confluyeron muchos grupos étnicos, ¿no? En diferentes momentos. Por ejemplo, en Perú es normal, a diferencia de otros países quizás de Latinoamérica, es normal que tengamos afroperuanos, ¿no? Y que también haya una presencia muy fuerte de ciudadanos de ascendencia asiática. Entre ellos los chinos, que en un momento determinado vinieron, ¿no? al Perú en barcos, y también en otro momento luego los japoneses, ¿no? Entonces, la presencia de japoneses en Perú no es de hace poco, estamos hablando de más de 100 años, ¿no? que hay una presencia muy fuerte de japoneses, y ellos, o sea, somos uno más, o sea, no es que nosotros tengamos mucha diversidad en términos de tratamiento también, ¿no? O sea, ni los afroperuanos, ni los japoneses, ni los chinos, ¿no? Se han mezclado de tal manera que hay una confluencia de razas, ¿no? Una mixtura que hace pues que podamos tener pues amigos que se apelliden Kusunoki y tan peruanos como nosotros, ¿no? Evidentemente con rasgos distintos, pero... Y que luego tengáis una de las consideradas mejores gastronomías de todo el mundo. Así es, precisamente. El ceviche es top 3 comidas de la historia. Vale, pues entonces ahora volviendo a lo que decías, los problemas de raza, etnia y de discriminación que hay como en los cimientos del día a día político en Perú. ¿Qué tiene que ver eso con Castillo? Porque creo que querías establecer una relación, ¿no? Sí, o sea que Castillo es una persona que no se siente cómoda en Lima, ¿no? Es una persona que vive su contexto, o sea, su día a día, su cotidianidad es rural, ¿no? Entonces, aquí en Perú pasa de que más del 50% de peruanos reconoce que es un país racista, ¿ya? O sea, según una encuesta dice, somos un país racista, con problemas muy, muy fuertes ahí. Pero, tengo esa sensación de que eso se ve en el resto de países de Latinoamérica también, porque esta conversación también la he tenido con colombianos, con venezolanos y con mexicanos. Mexicanos, sí. Entonces, pero luego tú le preguntas, ¿tú te consideras racista? Y el peruano te va a decir no. Entonces al final termina diciendo que solamente el 9% se considera racista, ¿no? Entonces es una serie de hipocresía, ¿no? Muy, muy, muy potente, que también se ha dado aquí. Entonces, yo te voy a decir, viene el profesor Castillo, ¿no? Y va a un barrio acomodado, no sé, un barrio de Salamanca, y no se va a sentir cómodo, lo que sería en Madrid, Salamanca, ¿no? Y no se va a sentir cómodo, no se va a sentir a gusto, porque su sola presencia hace que ya todo lo tiña, ¿no? Todo lo tiña de andino, ¿no? Y aquí en Perú el tema étnico, racial, está muy relacionado a la clase. O sea, no va a ser común que tú veas a personas blancas, ¿no? O de apellidos de ascendencia italiana siendo trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, está muy relacionado. Entonces, solamente el hecho de tú saberte marrón, ¿no? Saberte más oscuro, sabes que ya no eres bienvenido a ciertos lugares. Yeah. Entonces, le ha pasado exactamente lo mismo a Pedro Castillo. Él no se siente cómodo en Lima, no se siente cómodo en un escenario completamente pues, marcado por la televisión, como puede ser un espacio de debate, ¿no? Y es ahí donde él tiene muchas dificultades para hablar y para relacionarse inclusive, ¿no? Pero luego tú lo pones a él en una plaza de un lugar rural, ¿no? Y va a salir un líder que de hecho es lo que es, porque si bien
mucha gente lo ha catalogado como algo así, como un outsider de la política. No es del todo un outsider de la política. Estamos hablando de un líder sindical de maestros que en el 2017 movió a muchísima gente. O sea, estamos hablando de que logró parar prácticamente el 65% de escuelas en el Perú por demandas que él tenía. Entonces, y él como líder de toda esa protesta, claro. Él como líder de toda la protesta, ¿no? Entonces, si bien no se ve, digamos, en términos clásicos, ¿no?, de las élites sobre lo que debería ser un discurso político, él tiene un discurso político, pero no asociado ni a una idea de ideología de izquierda ni de derecha. O sea, tú le vas a hablar de comunismo o de marxismo y probablemente él no te va a poder discutir mucho sobre eso, porque él lo que tiene en cuenta es una especie de conciencia de clase, ¿no?, una conciencia de clase, él dice, ¿no?, yo hago una política de los de abajo, ¿no? O sea, no me hables de ideologías, te va a decir en una plaza, ¿no? Y te lo dice porque realmente no lo está entendiendo él. O sea, a él lo marca la gente en términos de izquierda porque ha llegado a la candidatura justamente a partir de un partido que sí es de izquierda. Eso, ¿no?, es lo que te voy a preguntar ahora luego. Sí, dime, hazme la pregunta. No, la pregunta, que luego hablaremos de Fujimori, ¿vale? Pero por seguir con Castillo, que me parece muy guay todo el contexto de dónde sale, ¿no?, y cómo encaja lo que decías, ¿no?, dentro de esa diferenciación urbana-rural, que la estamos viendo muy pronunciada no solo en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. En Estados Unidos se ve a diario, en Europa también. España todavía yo creo que le está costando un poquito, pero que tarde o temprano vamos a llegar. Pero la pregunta es, ¿qué influencia tiene el partido de izquierdas que representa Castillo en su política y en lo que tiene pretendido hacer? Porque yo lo que he leído en algunas columnas en los últimos días, una de ellas muy prominente en El País, que lo comentaban era que ha tenido mucha influencia por parte de Cerrón, ¿no?, que es una de las figuras políticas, entiendo, más influyentes de Perú, aunque también acusado de corrupción, sentenciado, de hecho. Y luego el otro aspecto, ¿cuáles son las propias iniciativas políticas de Castillo, lejos de que se recorra los pueblos? Me gusta saber eso, o sea, ¿cuánta influencia tiene externa, que no sea propia iniciativa suya? Y luego, por otro lado, sus ideas políticas propias, ¿cuánto a la izquierda están? Bien. Bueno, yo creo que primero que nada hay que hablar de que Pedro Castillo es un hombre con suerte, ¿no? O sea, no se esperaba llegar a una segunda vuelta y muy posiblemente a muy poco de ser presidente del país. O sea, estamos hablando de que las elecciones nos han partido en dos por completo. Entonces, él, claro, llega un poco para tantear el terreno político, a ver qué tantas posibilidades tengo, y viene con un aparato detrás que es de Vladimir Cerrón, que de hecho ya había sido gobernador de una región, ¿no?, en el centro del país, una región andina, y que por eso pues tuvo estos problemas de haber sido investigado por presuntos delitos de corrupción y que luego condenado y tal. Pero debo decir ahí también, ojo, de que él no se considera culpable, ¿no? O sea, Cerrón tiene ahí como muchos políticos que terminan siendo condenados, él dice que él no tiene, que ha habido todo un tema ahí muy político de fondo y que ha presionado a que tenga esta condena. Sin embargo, Cerrón tiene un ideario desde hace muchos años atrás, ¿no?, donde habla, por ejemplo, de cosas como una izquierda muy antigua, incluso muy anacrónica ya, ¿no? Es un poco, él se formó en Cuba, Vladimir Cerrón se formó en Cuba, entonces sí tiene, digamos, una ideología bastante marcada comunista, ¿no? Y entonces él invita a Pedro Castillo para que postule a las elecciones porque él no puede postular. Claro. No porque lo considere más líder que él, ¿no?, sino porque estaba prohibido por la ley electoral de que él tenga un cargo público, ya siendo condenado por corrupción. Entonces él lo invita a él y Pedro Castillo simplemente recorre, es más, ni siquiera se puso a mirar bien si que tenía que rehacer ese plan, ¿no?, porque era un ideario, ni siquiera un plan de gobierno. Tampoco lo hace, ¿me entiendes? O sea, no hace el plan de gobierno, ¿no? O sea, dice, bueno, voy a probar suerte, a ver qué tal. O sea, ni siquiera eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo imprevisible que ha sido, ¿no? Entonces dice, bueno, ya lo haré después, ¿no? Como quien dice. Entonces va y simplemente sigue la carrera política, pero creo que el pensamiento de izquierda lo tiene en términos de que hay una idea de desigualdad, hay una idea de mucha injusticia social. Ha visto cómo la gente en muchas regiones del país han muerto simplemente porque no tenían todo un tema de sanitario cubierto, ¿no? O sea, en general Perú es el país con mayor mortalidad por COVID, ¿no? Y entonces, ante esa desigualdad, tanto en educación, en salud y en acceso a la justicia inclusive, ¿no?, él tiene toda esa demanda social y tiene todo este conocimiento casi periférico, ¿no? Porque
Lima se mira mucho el ombligo. Lima es la capital del país y es muy centralizada y la gente no le importa tampoco que haya una especie de chorreo o que llegue un poco más de igualdad a las regiones. O sea, le da igual, podría ser otro país tranquilamente Lima, te digo. O sea, está súper desconectado, ¿no? Entonces, en toda esa demanda, ¿no? En esa búsqueda un poco más de equiparar el piso, sí está Pedro Castillo. Pero de ahí a que tú digas de que si es de izquierda, si él quiere hacer un régimen comunista, si es que él quiere parar, o sea, él tiene conocimiento de que hay muchos problemas. Nosotros somos un país, por ejemplo, bastante agrario y tenemos mucha producción de papa, somos la cuna de la papa, de la patata, ¿no? Que ha llegado a todo el mundo y ha salido de la hambruna, pues a España, por ejemplo. ¿Irlanda? ¿No? Irlanda. Y entonces, pero, por ejemplo, importamos papa. Nosotros importamos papa y la papa se termina pudriéndose en el campo. ¿Por qué? Porque no se han construido la suficiente capacidad. No tenemos, por ejemplo, carreteras que puedan conectar a algunas parcelas, algunas chacras, algunas tierras de cultivo de papa con las ciudades para que pueda haber mercado. Entonces, esa desigualdad, a él no la lee en un texto. Él no va a la universidad y la aprende en sociología. ¿Me entiendes? O sea, él lo vive, él lo conoce. Claro, pero que lo viva no significa directamente que tenga soluciones para aplacarlo, ¿no? ¿O sí que las tiene? Quiero decir, porque has dicho que no tenía plan de gobierno. Claro, no llega sin un plan de gobierno, ¿no? A la primera vuelta, llega con un ideario y por eso es que ahí es donde empieza ya la izquierda a apoyar a Castillo. O sea, ya en una segunda vuelta, Castillo no continúa solamente con Cerrón. Realmente Cerrón termina siendo uno de los 4 grupos que él tiene al costado. Que ahí entra Verónica Mendoza, la que mencionabas antes. Ahí entra Verónica Mendoza, ¿no? Que justamente es una política de izquierda muy importante, también por la solidaridad que mostró con Pedro Castillo, ¿no? Porque si bien ella podía desmarcarse y decir, no, Pedro está con el grupo de Cerrón, que son más radicales, que son el comunismo, que son Cuba, lo que sea, ella lo que hace más bien es tender todo su equipo técnico, porque ella se había preparado un plan de gobierno, tenía grandes economistas en su equipo, y lo que hace es tender la mano a Pedro Castillo, y Pedro Castillo también lo recibe, ¿no? Entonces, Pedro Castillo reconoce que tiene debilidades y empieza a trabajar justamente en ellos, y a la segunda vuelta él ha llegado con un plan de gobierno que es muy parecido al de Verónica Mendoza. O sea, digamos que todo el conocimiento, todo el trabajo técnico lo asume él, lo toma él, y esa es la forma en la que ha llegado a la segunda vuelta en Perú, ¿no? Y con el apoyo de la izquierda. Preguntándote más en concreto, ¿me podrías decir si ha habido algún tipo de medida que ha propuesto Cerrón, que tiene como esas ideas más de la izquierda anacrónica, que sí que vaya a salir adelante, o que haya dicho Castillo que lo apoya? Porque es que, claro, desde fuera se habla mucho como que Pedro Castillo es el nuevo coco rojo que se va a poner al frente de un país latinoamericano, ¿no? Entonces, a mí me gustaría intentar definirlo lo más concreto posible, si tú me lo puedes hacer de alguna forma, para que la gente diga, bueno, eso tampoco es para tanto, o, bueno, eso es para tanto. No, yo creo que él tiene idea, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Tiene el conocimiento, digamos, en la experiencia de las desigualdades y los problemas que hay, ¿no? Y los problemas que afectan sobre todo a las regiones del país, ¿no? Ahora, ¿cuánto él cree que puede hacer? Él reconoce que es un maestro. O sea, él no ha estudiado economía, ¿no? No ha estudiado gestión pública, o sea, reconoce que es un maestro y de hecho escucha mucho también a su entorno, ¿no? Algo que destacan mucho de él es que como ha sido sindicalista, tú sabes que imagínate poder juntar a miles de personas. Sí, tienes que escuchar muchas opiniones diferentes. Tienes que escuchar a muchas opiniones diferentes, ¿no? Entonces él está en un proceso de aprendizaje. Lo que yo te puedo decir que he averiguado sobre él, ¿no? Acercándome un poco a la gente que lo rodea, es de que tiene mucha intención de trabajar, ¿no? y de escuchar las diversas voces, ¿no? Entonces, de empaparse de todos, ¿no? De empaparse de todo. De que tiene todavía mucho que aprender, eso es incuestionable, ¿no? O sea, tiene mucho que aprender, pero también es consciente de que Cerrón no debería ser su único consejero, ¿no? Eso lo tiene súper claro. Claro. Sí, porque lo que había leído también era esta idea de que él ha dicho que Cerrón no va a formar parte de su gobierno, pero que sería muy naif o muy ingenuo pensar que no va a influir en sus decisiones de gobierno. ¿Tú tienes esa idea más o menos también o no? Yo creo que, mira, la gente del campo en Perú son personas bastante agradecidas, ¿no? Hay un tema de lealtad también bastante marcado en el campo. En general, bueno, es un tema casi natural ahí porque hay un trabajo bastante comunitario, ¿no? O sea, tenemos que pensar también en su idiosincrasia, ¿no? No se ara solo, no se cultiva solo, ¿no? Se necesita bastante apoyo. Yo creo que de ese lado él tiene a tener bastante agradecimiento por la posibilidad que le da Cerrón,
¿no? Pero no, y creo también que, por supuesto, algo va a influir. Yo no creo que sea capaz de tirar por completo la relación que pueda tener con Cerrón. Además, porque Cerrón es el fundador del partido y Claro. ese partido ha llevado congresistas al Parlamento. O sea, estar sin apoyo en el Parlamento solamente te va a conducir a que seas destituido, ¿no? O sea, a que no tengas de dónde apoyarte. Entonces, yo creo que definitivamente... ¿Cómo está el equilibrio del Parlamento ahora mismo? A diferencia del 2016, que si bien Fujimori no ganó, sí tuvo una victoria aplastante en el legislativo, tenía 73 sobre 130, ¿no? Bueno. Entonces, en cambio ahora estamos hablando de que el partido de Perú Libre, que es el de Castillo, tiene alrededor de 20 y pico, 23, 24, no me acuerdo bien, por ahí, parlamentarios, y el Fujimorismo no tiene mucho más tampoco, ¿no? O sea, creo que tiene 17, si no me equivoco. ¿Y cómo es el balance, el equilibrio como de fuerzas, derecha e izquierda? Izquierda es menos, ¿no? Bastante menos. Estamos hablando de más o menos, podríamos decir que casi 17 más 7, casi 30 y pico como izquierda como tal. Muy poco. Duro. Y luego tenemos ahí un centro que debería ser más centro de lo que es, realmente es un centro derecha, ¿no? O sea, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque el centralismo entiendo que en este caso está tirando más hacia Fujimori en estos últimos meses, ¿no? Sí, estamos hablando de que Lima ha sido un bastión fujimorista prácticamente, ¿no? De espaldas a lo que las demandas del pueblo. De espaldas también, o sea, prefirió cuidarse bastante más los bolsillos, por supuesto, porque tenía miedo. Pero yo creo que no podemos ver como que Lima cómplice del fujimorismo, ¿no? Sino que también hubo toda una campaña mediática que ha hecho que la gente tenga miedo. O sea, en Perú hubo paneles en las calles donde decía, ¿no? Socialismo es comunismo. Había otra vez que decía, no, comunismo es terrorismo, ¿no? Lucha por la democracia, no queremos ser la nueva Venezuela. O sea, tú lo veías en la calle, o sea, en las principales avenidas de la ciudad de Lima, la veías todo el tiempo. O sea, hubo una campaña muy fuerte de miedo. Entonces, lo que es normal es que si la gente bien no se considera fujimorista, había tenido la idea de que, como tú dices, ya Castillo era un rojo. Sí, que la alternativa era demasiado mala, ¿no? La alternativa era demasiado mala, que iba a prohibir las exportaciones y las importaciones, que iba a echar la minería. Perú es un país que vive mucho de la minería, ¿no? Tenemos gran parte de nuestro PBI viene de ahí, ¿no? Y entonces había mucho temor, y también además porque el dólar, según cómo iban las encuestas, o bien iba Castillo, o bien iba Keiko, el dólar bajaba o subía. ¿No? Y estábamos todo el tiempo así. Clásico. Y claro, o sea, y claro, entonces eso decían que finalmente el comunismo trae desempleo, más pobreza, en el comunismo solamente se hacen ricos los líderes, no el pueblo, y toda esa narrativa súper repetida en diversos lados, ¿no? Lo que me hace plantearte otra pregunta, ahora que has hablado varias veces de Lima como una ciudad que se mira mucho el ombligo, pero a nivel ideológico, pese a que haya sido un centro del madre mía, no me sale ahora, fujimorismo este año, ¿históricamente también es más de derechas que de izquierdas o no? Sí, es una capital bastante más de derechas porque considera que mientras que no estemos mal en Lima, lo demás no importa, ¿no? Es una especie de la periferia y el centro, ¿no? Entonces vive bastante desconectado y generalmente quienes han puesto a los presidentes han sido la costa, o sea, estamos hablando de las regiones que conforman la costa, incluida Lima, ¿no? Que es donde más votos ha sacado Fujimori. Que es donde más votos ha sacado Fujimori, tiende a mirar únicamente su bienestar, ¿no? Pero no se considera, o sea, no se puede hablar de una unidad, ¿no? O sea, estamos sumamente partidos entre la costa y la ciudad capital y el resto de regiones, ¿no? Entonces eso es muy complicado. Y realmente va a ser la primera vez, creo yo, en muchos años que tenemos, o sea, va a ser la primera vez en el Perú que podríamos tener un presidente, que todavía no está cerrada las actas, que podríamos tener a un presidente que vive en una zona rural. O sea, todos los presidentes vivían en Lima, ¿no? Entonces, es el primero que
que se postula a la presidencia desde Chota, desde una comunidad donde, no sé, han habido, creo que, me parece que han habido, por aquí lo tengo anotado, muy pocas personas viven ahí, ¿no? O sea, estamos hablando de una votación muy, muy baja, que ha tenido 11.000, creo, 11.000 personas, me parece nada. que viven sí, no viven casi nadie, ¿no? Entonces, muy, muy poquito. O sea, a diferencia de los 8 millones, estamos hablando de 12.560 electores. Wow. En Chota, de donde es Castillo, viven 12.560 personas. Sí, o sea que Donde no puede vive sacar Fujimori, no puede sacar mucho voto de su ciudad natal, básicamente. no puede sacar mucho voto del barrio, no va a sacar mucho voto de ahí, pero el 90 y pico por ciento de su lugar de origen ha votado por él, ¿no? O sea, confían en él. Y te voy a hacer una pregunta más sobre Castillo, porque me lo estaban diciendo bastante en el chat. ¿Qué me puedes decir del populismo que abandera o no abandera Castillo? ¿Vemos un discurso populista por su parte, como lo hemos visto en otras partes de Latinoamérica, o no? Creo que de parte de los dos hay populismo, ¿no? O sea, en Bueno, este a ver, caso no es evidente que podríamos decir Fujimori, después de lo que me has dicho, de la campaña que han tenido contra, pues lo mismo, ¿no? Libertad o comunismo, al final eso es populista libertad también. como... O sea, es que claro, la gente es como que el populismo solo puede ser de izquierda. Mira, hijo mío, no me jodas. O sea, es evidente. No. Sí, mira, por ejemplo, aquí, como te decía, hay muchas zonas, hay muchas regiones mineras, ¿no? Y una de las promesas del fujimorismo fue decir, una parte de del canon minero, o sea, de las regalías, digamos, que da la minería en Perú, una parte va a ir al bolsillo de las personas. O sea, les vamos a entregar mensualmente de las regalías mineras, le vamos a entregar a cada ciudadano que tenga el DNI en ese lugar, le vamos a depositar su dinero, ¿no? O sea, una medida súper populista. Luego, decía que más o menos por cada persona que haya tenido un familiar muerto por COVID, le iba a entregar $3.000. ¡Ostras! ¿No? O sea, y bueno, Joder. y del otro lado también, y del otro lado tampoco podemos decir que no haya habido sus promesas un tanto populistas, ¿no? La diferencia es de que si bien, ¿no?, ambos podían ser populistas, en el discurso mediático las acusaciones de populismo solamente iban contra el candidato Castillo. Eso es lo que te iba a contra decir. la candidata de Keiko, todavía todo lo que apuntaba era de que, claro, era populista, pero sí se podía hacer. O sea, sí nos daban las matemáticas para ese lado, pero para el lado de la izquierda, no nos dan tanto las matemáticas por aquí, ¿no? Entonces, Castillo, por ejemplo, hablaba mucho del tema de que no vamos a importar nada que se produzca, nada que se esté produciendo en Perú, ¿no? O sea, una medida sacada de los pelos, porque eso es imposible, ¿no? O sea, en una coyuntura como la actual, pensar que Perú, que no tiene industrias, casi, o sea, muy pocas industrias, va a poder sobrevivir sin contar con una especie de comercio internacional, ¿no? Entonces era descabellado, pero creo yo que lo hacía en base a que le faltaba desarrollar la idea probablemente, o simplemente por el tema de desconocimiento, ¿no? Creo que ahí eran en dos niveles muy distintos, ¿no? Mientras que Keiko Fujimori ha sido congresista en Perú, ¿no? Ha sido primera dama, tiene un conocimiento del Estado, de las instituciones. Estamos hablando de el otro candidato, que es Pedro Castillo, que es un profesor rural de una escuela primaria que vive con 12.000 personas en su ciudad. Entonces hay una diferencia muy grande, ¿no?, en términos de conocer justamente cómo se trabaja en el Estado. Vale, y ahora vamos a hacer el botón de rebobinar. Vámonos al pasado, porque quiero hablar de Fujimori, pero evidentemente no creo que podamos hablar de Fujimori si no hablamos primero de su padre. Entonces, no sé si me puedes pintar así a grandes rasgos de dónde venía Perú con Fujimori y por qué es una figura tan denostada, pero al mismo tiempo que su hija ha conseguido casi convertirse en presidenta de Perú en 2 ocasiones. Entonces, me gustaría que me lo explicaras de tal forma que yo pueda entender, y ya sé que esto es un poco difícil, pero que yo pueda entender cómo llegamos a una situación en la que su hija, pese a que él está en prisión por crímenes de lesa humanidad, ha podido tener la opción de llegar a ser presidenta de Perú. Bien, bueno, el fujimorismo, no podemos decir que no tiene adeptos, ¿no? Hay mucha gente que puede llorar hasta por Alberto Fujimori porque siente que ha mejorado su vida, porque fue el presidente que llegó a su región, etcétera, ¿no? Tenemos que hablar de Fujimori, pero no podemos hablar de Fujimori sin Vargas Llosa, ¿no? O sea, ustedes seguramente saben que Vargas Llosa, el Nobel peruano al que todos amamos y adoramos como escritor, es una figura que se presentó a las elecciones en los 90, ¿no? La diferencia es de que, bueno, en los 90 Perú venía siendo muy golpeado por el terrorismo,
¿no? Justamente por Sendero Luminoso, ¿no? Que él había... ¿Puedes explicar un poco qué es Sendero Luminoso para los que no lo sepan? Ya. Sendero Luminoso ha sido un grupo armado, ¿no? Que buscaba llegar al poder a través, pues, por supuesto, de la violencia, ¿no? Entonces, termina ocurriendo que hay una especie de guerra civil, ¿no? Una especie, porque obviamente es terrorismo, pero una especie de guerra civil, ¿por qué? Porque no lograban acallar a este grupo, y en esa disputa, en esa guerra, ese conflicto armado, lo que ocurre es que muere mucha gente, ¿no? Ellos querían llegar al poder a través de las armas, los militares lo frenan, ¿no? Pero también hubieron muertes que han sido contabilizadas como, por supuesto, por Sendero, una parte, gran parte, la mayoría, y por otra parte por los militares, ¿no? Hubo una situación muy, muy complicada, pero eso fue a partir de los años 90, ¿no? O sea, cuando llega Fujimori y dice voy a acabar con el terrorismo, y realmente hay un proceso, digamos, fuerte de conflicto armado interno muy, muy potente. Entiendo que Sendero Luminoso viene desde la izquierda, ¿verdad? Sí, tiene un pensamiento de izquierda, ¿no? Marxista, leninista. Vale, correcto, vale. Entonces, por eso es que la izquierda está bastante estigmatizada en Perú, porque se asocia a que es el terrorismo, ¿no? O sea, se asocia a Sendero Luminoso. Pero Sendero Luminoso ya hace muchos años que está desactivado, vamos a decirlo. Puede haber remanentes, pero no como lo que fue, ¿no? Pero en los años, en lo que llega, el momento en el que se da la elección de los 90, donde postulan Fujimori y Vargas Llosa, Fujimori sí llega ahí como outsider, era un profesor universitario, ¿no? Que tenía algunas denuncias por ahí de corrupción, porque había habido algún desfalco ahí en la universidad, como fue rector de una universidad pública, de la Universidad Agraria, y también tenía denuncias de que había vendido terrenos sin pagar impuestos por ahí, versus Vargas Llosa, que era un escritor mundialmente conocido, ¿no? Pero que estaba su idea, digamos, de recuperar la economía del país, que venía bastante desgastada por una situación inflacionaria terrible, que fue el gobierno de Alan García. La propuesta de Vargas Llosa fue hacer un shock económico, un cambio, y mientras que Fujimori prometía que no iba a hacer ese cambio, ¿no? Entonces van así los dos a postular las elecciones, y al final gana Fujimori, y Fujimori hace el shock, ¿no? O sea, termina como que engañando un poco a sus votantes y hace el shock, y también combate duramente al terrorismo, ¿no? O sea, lo combate a tal punto, como decía, que ha muerto gente inocente, no solamente a manos de Sendero Luminoso, sino también a manos de los militares, ¿no? Eso ha sido muy duro, es parte de la historia del país, hay un lugar de la memoria, ¿no? Y entonces Fujimori, ¿qué cosa ocurre? Ante el problema económico grave, él empieza a vender muchas empresas de nuestro país, o sea, las empresas estatales las empieza a vender. Y hay una venta tal, ¿no? Que casi empresas estatales hay muy pocas, ¿no? No tenemos empresas estatales en Perú. Y hace una venta en la cual también se acusa de que mucho del dinero que debía haber llegado a las arcas no llega a las arcas del Estado, ¿no? Y también hace un golpe de Estado, o sea, cierra el Congreso en el año 93, ¿no? Y empieza pues un problema muy fuerte, porque empieza a copar todas las instituciones del Estado, ¿no? O sea, empieza a copar el Poder Judicial, empieza a cambiar todo, y termina siendo todo muy fujimorista y complicado también para las diferencias, o sea, para los partidos que no estaban de acuerdo con él, ¿no? Entiendo que lo que se dice últimamente, de que lo que se dice en los análisis políticos sobre las elecciones de segunda vuelta, de que Keiko Fujimori va a mantener un poco el sistema de libre mercado que puso su padre, es básicamente porque su padre vendió todas las empresas que tenía el gobierno, como estás diciendo ahora, y permitió como la inversión extranjera y demás, ¿no? Claro, o sea, él facilitó todo lo que tiene que ver con el libre mercado, pero es una especie de ultra neoliberalismo, ¿no? Porque, por decir, imagínate que una de las leyes que él hace es una ley en la que permite que haya una universidad. O sea, si tú tienes un garaje en tu casa, tú puedes armar una universidad. O sea, es una especie de libertad absoluta del mercado, donde no hay ningún tipo de regulación. O sea, nadie te iba a regular a ti si tú dabas buena educación o no. Tú podías armar tu universidad si tenías un poco de dinero, ¿no? Entonces, hay una sobreabundancia por ejemplo, de escuelas privadas, ¿no? Que dan una educación pésima. O sea, es una especie de sistema ultra neoliberal, donde no hay ningún tipo de control del Estado, y por ende se cree que la empresa va a arreglar los problemas del país, que la empresa privada va a subsanar todas las debilidades, y no hay una inversión en temas públicos como salud o educación, ¿no? No hay una inversión como debería, ¿no? Entonces Fujimori podía construir casas en las alturas, ¿no?
podría construir escuelas en las alturas que eran importantes, pero no había profesor, por ejemplo. Cuando te refieres a las alturas, te refieres a las cordilleras, a los ¿no? Andes, A los Andes. a las cordilleras. Sí, entonces podía pasar eso, pero no había luego profesor. Entonces, hubieron muchas denuncias de corrupción. O sea, a lo largo de sus dos gobiernos, lo que se ve es que hay muchas denuncias de corrupción y también se hace una persecución política a todas aquellas personas que pensaban distinto o lo acusaban de corrupción. Estamos hablando de que organiza todo un sistema de represalias, de torturas a sus opositores, ¿no? Incluidos a periodistas. Entonces, es un poco extraño para muchos periodistas que hemos tenido que escuchar que habla de la democracia y de la libertad de expresión y la libertad de prensa, cuando es muy sencillo hacer una búsqueda, un repaso sobre los crímenes de Alberto Fujimori y encontramos justamente que muy democrático no era, ¿no? Entonces, es bastante complicado y además porque, como te digo, copó todos los poderes del Estado y corrompió todo. O sea, creo que las personas que somos un poco conscientes de eso, lo que más nos apena es justamente eso, ¿no? De que corromper tanto hace que luego levantarte, salirte de eso, sea muy difícil. ¿Y por qué existe ese factor nostálgico con Fujimori? Pues habías dicho que entiendo que es un poco porque abrir el país de esa forma o vender y conseguir inversión extranjera, si es que lo consiguió, también ha permitido que haya que mucha gente salga de la pobreza o que mucha gente se enriquezca, ¿no? Entiendo que va por ahí los tiros. También porque, bueno, él se apoyó mucho o sea, él viajó mucho en su época, en el primer gobierno sobre todo, para poder combatir el terrorismo, que justamente el terrorismo lo que hacía era recoger esta insatisfacción de la periferia, ¿no? De los pueblos olvidados, ¿no? Lo que hace Fujimori es decir, bueno, voy a ir a todos estos pueblos, ¿no? Voy a ir personalmente a conocer qué es lo que está pasando en tal pueblo. ¿Por qué en este pueblo hay tanta simpatía hacia grupos extremistas, ¿no? Voy a ir y voy a poner un colegio, o voy a ir y voy a poner una posta, ¿no? Entonces, digamos que Sendero Luminoso forzó a que hubiera una mayor presencia también del Estado, ¿no? Evidentemente no de la mejor manera y nadie quiere el terrorismo para nuestro país en absoluto, pero empujó a que el gobierno tuviera que hacerse presente en lugares donde nunca había llegado probablemente, ¿no? Y esa presencia, así sea, como te digo, de que pongan solamente un ladrillo, que digan que acaba de ser una escuela, para los pueblos del Perú profundo, olvidados, era mucho. Entonces, es decir que nunca en mi vida he visto, una mujer de 40, 50 años te diga, nunca en mi vida he visto a un mandatario aquí en mi zona, en mi lugar, pero llegó Fujimori, ¿no? Entonces, esa idea de que él sí vino aquí, para mucha población en Perú es muy importante, ¿no? Y también pacificar, ¿no? Creo que logró pacificar, como te digo, con muertos y heridos, pero logró pacificar el país y eso también mucha gente lo agradece porque gracias a eso también es que se empiezan a abrir restaurantes, ¿no? Hay todo un boom gastronómico que no hubiera sido posible sin la recuperación económica y sin la pacificación, porque estábamos hablando de que habían bombas, ¿no? En algunos espacios. Entonces hay ahí una dualidad, ¿no? O sea, si bien se puede decir que hubieron cosas buenas con Fujimori en un determinado periodo, la balanza va a ser muy particular y va a tener que decidirla cada quien, ¿no? Sobre qué mejor, peor. Y luego se termina la etapa de Fujimori, que él ahora está en prisión por parte de los crímenes que comentabas, ¿no? De lo que se llevaron a cabo por entonces, pero llega la figura de Keiko. Si me puedes poner un poco en perspectiva de cómo entiendo que ella consigue meterse en política, pues influenciada por su padre y también por la influencia que tenía él, pero ¿qué la diferencia de su padre? ¿Y qué es lo que ha propuesto ella que sea... ¿Dónde podemos meterla en el espectro ideológico de la derecha? Porque tú habíais hablado antes de grupos radicales de derechas, pero entiendo que ella no representa uno de ellos. Sí, bueno, ella no representa un grupo radical de derecha como podría ser Bolsonaro, ¿no? O Trump, pero sí, por ejemplo, representa una derecha autoritaria, ¿no? Donde parte de su discurso es la mano dura, ¿no? Habla de mano dura. Entonces dice que, por ejemplo, ¿cómo acabar con la delincuencia? Vamos a poner mano dura contra la delincuencia. Tal. ¿Cómo llega ella a ser una figura política? Porque después de que Fujimori termina preso, ¿no? Lo que ocurre es que el fujimorismo empieza a querer volver, ¿no? A las esferas de la contienda política, etc. Y lo hace con una persona que no era Fujimori,
¿no? Que era una persona que había sido congresista en la época del Fujimorismo, que es Marta Chávez, pero no logra absolutamente nada, ¿no? Entonces se dan cuenta que va a ser muy complicado poder tener una presencia política sin una Fujimori, ¿no? Entonces le invitan y le insisten a Keiko Fujimori, que había sido primera dama, le indican y le piden que postule, ¿no? Que se presente al Congreso. Y Keiko Fujimori termina siendo la más votada. Entonces, dentro de esa figura se muestra pues, que Keiko logra copar un poco todo el tema del Fujimorismo, lo vuelve a reavivar, ¿no? Y logra llegar al Congreso. Entonces, ahí ya se empieza a ver como una figura política, y luego ya de eso es que ella postula como a la presidencia, ¿no? En 2016, pero sí, ella, ¿no? Sí, pero ella en el 2011, que fue la primera vez que postula a la presidencia, perdón, en el 2006 que postula, 2011, perdón, en el 2011 que postula a la presidencia versus Humala, ¿no? Ella, digamos que representa a la derecha, ¿no? Versus Humala, que era más de izquierda. Entonces, Humala venía respaldado pues, por Lula da Silva, etcétera, y ella más bien era la derecha, ¿no? En Perú. Entonces, pero como te digo, o sea, es diferente porque ahora ella llega con muchas denuncias de corrupción, ¿no? De lavado de activos, piden para ella 30 años de cárcel. O sea, ella postulaba a la presidencia ahora, o sea, postula a la presidencia en Perú con denuncias muy fuertes, ya prácticamente está apuntando a que se abre el juicio oral aproximadamente en diciembre o en enero, debería de iniciarse ya el juicio oral en su contra. Ya está en la etapa intermedia, ¿no? Se ha iniciado la etapa intermedia en la justicia y están haciendo una especie de control de acusación, o sea, ver si es que realmente las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra son contundentes y se debería de abrir el juicio aproximadamente en diciembre. Si ella llegara a la presidencia, estaríamos hablando de que por 5 años no se le podría hacer juicio. O sea, ella llega... se podría librar. O sea, ella va un poco a la presidencia, o sea, es para ella el sillón presidencial o la cárcel, ¿no? Probablemente. O sea, ella lo ve así, porque va a pasar por un proceso muy largo y los testigos, hay muchos testigos que están dispuestos a declarar justamente por este tema, ¿no? Del dinero que ella lavó, ¿no? Y que no quiso declarar, ¿no? Entonces, es bastante complicado para ella, y por eso es que ahora mismo estamos hablando de que Keiko Fujimori está diciendo de que hay un fraude en mesa. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque tengo una pregunta de una espectadora que es Anita TP, que te preguntaba eso, si por el hecho de que Keiko Fujimori está pues no aceptando la derrota por esto del tema del fraude, si crees que va a haber manifestaciones en la calle, si crees que va a haber como tensiones por culpa de eso. Bueno, no creo que haya muchas tensiones, porque si vemos un poco el resultado que obtiene en primera vuelta, Keiko Fujimori, es muy bajo. Estamos hablando de casi el 13% de personas que votaron por ella, o sea, de que creen en ella, ¿no? Eso lo hace muy complicado, o sea, tiene un nivel de adeptos o de simpatizantes políticos muy bajo, por lo cual se podría hacer complicado que haya una especie de revuelta y tal, ¿no? Ella lo que ha tratado de hacer es meter un poco la idea de que ha habido un fraude en mesa sin ninguna prueba. O sea, lo peor de todo que ocurre ahorita es de que Keiko no está aceptando la derrota, tampoco lo hizo en el 2016, ¿no? No aceptó la derrota, y eso complica mucho la estabilidad política en el país. Y ahora mismo también decir que hay un fraude en mesa sin presentar pruebas y solamente señalar como que videos de gente que tiene intención ¿no? de que esto sea de un lado o de otro, y aún todavía con observadores internacionales que han dicho que las elecciones han estado bien en Perú, o sea que ha habido un ejercicio democrático como tal. Lo que está haciendo es simplemente polarizar aún más, ¿no? Porque todos estamos todo el tiempo actualizando la página de la OMPE, que es la oficina que hace el conteo de los votos. O sea, sí, a ver si terminan ya, coño, va con el 90 y poco desde hace 2 días. O sea, sí, o sea, ahora mismo lo que vemos es que, por ejemplo, estamos en 98% de actas procesadas, ¿no? Donde la diferencia de votos entre uno y otro, pues ahora es más o menos de 100.000 votos. Demasiado ya. 100.000 votos de diferencia, y la esperanza que tiene el fujimorismo es de que lleguen los votos del extranjero. O sea, todavía falta contabilizar
los votos de los peruanos que han votado en el extranjero, ¿no? Y se calcula que de esos votos el 60% vaya al fujimorismo, por justamente todo este tema de que se considera que Castillo puede ser el comunismo y por ende lo peor, ¿no? Sí, pero de eso es otra pregunta que me han hecho también Denis V83, que dice: de ganar Castillo y con la fuerza de oposición que tendrá en el Congreso, ¿es factible que pueda convocar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución? Y de ser así, consolidar su poder, ¿eso podría originar una masiva salida de capital del país y fomentar una nueva migración? Claro, como te decía, o sea, la Constitución del Perú actual es la Constitución hecha por Fujimori, ¿no? Es lo que le pasa un poco como en el caso de Chile con Pinochet, ¿no? Yeah. Que tenemos una Constitución que mucha gente considera que no la representa. O sea, de hecho, según una encuesta realizada en noviembre de 2020, el 49% de personas cree que es necesario un cambio en la Constitución y el 48% de personas considera que es necesario cambiar toda la Constitución, o sea, crear una nueva Constitución. Entonces, más o menos estamos hablando de que más del 80% de peruanos cree que la Constitución ya no lo representa como tal. O sea, que es una Constitución ultra neoliberal y que ha hecho que finalmente el Estado no atienda, ¿no?, a la población mínimamente siquiera, ¿no? En ese sentido, Castillo ha anunciado que hará primero un referéndum, más o menos algo parecido como en Chile. O sea, hará un referéndum para conocer si la gente quiere una nueva Constitución o si no la quiere, ¿no? Entonces, y si la quiere, creo que hay como dos vías, ¿no? Una de ellas sería crear una asamblea constituyente, es decir, cerrar el Congreso que ha sido elegido ahora también, cerrarlo para que haya una asamblea constituyente y se pueda pensar en una nueva constitución, ¿no? Entonces estaríamos viendo un proceso muy, muy complicado. No sabemos bien si es que se vaya a poder dar en los próximos meses. Yo creo que no, porque estamos viendo una polarización tan grande, demasiado grande, donde los poderes fácticos también van a ver cómo se acomodan un poco en el espectro, ¿no? Y donde la clase empresarial prácticamente se ha orillado por completo hacia el fujimorismo, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar que tu candidato no ganó? Y además que la clase empresarial peruana está muy asociada justamente a esto de que no aceptan que una persona de rasgos indígenas, una persona que no sea de su entorno social, vaya a ser su presidente, ¿no? Y creo que justamente es lo más simbólico para un país que va a llegar a sus 200 años en julio, 200 años de independencia, ¿no? Que un profesor rural fuera de la élite, un no limeño, ¿no?, vaya a llegar a ser presidente. Entonces, digamos que a nivel de imagen es algo muy revolucionario dentro de todo, y eso creo que despierta por ahí algunos temores, ¿no?, de la clase empresarial, diría yo. Tengo dos últimas preguntas y ya te libero, te lo prometo. Una, bueno, me la manda JD, que me pregunta, dice: teniendo en cuenta la dura depresión ejercida durante años sobre los indígenas, los andinos sobre todo, ¿habrá algún cambio con Castillo? Bueno, vamos a ver qué pasa con Castillo, ¿no? Él, primero que nada, tiene que estabilizar un poco toda esta marea que ha habido política, porque no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, primero que nada, tiene que más o menos organizar lo que va a ser su gabinete, generar un poco de confianza también hacia toda la clase empresarial, que por supuesto es importante, ¿no? Yo creo que este primer año, ¿no?, tiene todavía la tarea muy fuerte de llegar a esta estabilidad medianamente, de la medida de lo posible. Y además también tiene el tema de la pandemia, ¿no? En Perú nosotros todavía estamos bastante lentos, bueno, no tan lentos, pero nos ha llegado más tarde la vacuna, y todavía hay mucha población que no está vacunada. No estamos hablando que estamos más o menos vacunando a gente de 60 años actualmente todavía. Entonces todavía nos queda un trecho largo de vacunación. Yo creo que el tema de la pandemia va a ser uno de sus temas más fuertes, pero creo yo que sobre algunas cosas como la lucha de las poblaciones indígenas, de los pueblos originarios, por ejemplo, creo que va a tener mayor empatía, porque, por ejemplo, obvio, él señaló que el tema de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que es un ente, digamos, autónomo, que debería defender a algunos atropellos que pueda cometer el mismo Estado contra su población o algunas poblaciones. Él señaló que él fue muy crítico, ¿no?, y dijo: ¿cuándo aparece la Defensoría del Pueblo? ¿Realmente defiende a todas las personas? O sea, en mi gobierno no va a haber muertes para que haya minería, ¿no? O sea, tiene una sensibilidad hacia otro tipo de pensamiento que quizás no sea
ultra prominero, sino que tenga más consideración sobre lo que la ciudadanía del entorno de la mina pueda querer, ¿no? Y ya la última pregunta tiene que ver con los medios de comunicación, porque bueno, tú estás muy al día, además como catedrática ya se está investigando mucho el periodismo en Perú. Habías hablado antes del porcentaje que consiguió Keiko Fujimori en la primera vuelta, que era muy bajo, y sin embargo ahora hemos visto un apoyo muy grande, cercano al 50%, que casi le hace ganar las elecciones. Me gustaría saber, primero, ¿qué papel han tenido los medios de comunicación para ello? Si de verdad hemos visto como un apoyo brutal hacia Fujimori por parte de los grandes medios corporativistas. Y lo segundo es, ¿te da miedo o temor de alguna forma que Pedro Castillo pueda intentar influir en los medios de comunicación o que al revés, al contrario, la contestación por parte de los medios de comunicación sea atosigar a saco al gobierno de Castillo? Bueno, los medios de comunicación en Perú representan a la clase empresarial, ¿no? Que es justamente la clase que está incómoda con que Castillo pueda ser presidente, ¿no? Castillo además hace recordar mucho a una época pues, en la que estuvo Velasco Alvarado, más o menos en el 70 y pico, donde él hizo una expropiación del diario El Comercio. El diario El Comercio, bueno, el grupo El Comercio es el grupo mediático más importante del país, ¿no? Estamos hablando de que más o menos de 12 periódicos. Centro derecha, ¿verdad? ¿El Comercio? Sí, El Comercio es de centro derecha, pero poco a poco fue copando más medios, o sea, iba comprando otros grupos mediáticos. Y estamos hablando de que, por ejemplo, si tú compras la prensa en Perú, en general los periódicos, de 12 periódicos, 9 pueden ser del Grupo El Comercio, ¿no? Con diferentes marcas, con diferentes segmentos, con diferentes titulares, pero responden justamente a los intereses del mismo grupo mediático. Entonces, a la vez este grupo mediático de prensa también de impresos, tiene presencia también en la televisión. Y en general, pues la televisión vive de la publicidad y los anunciantes pues son estos grupos empresariales que no están contentos con Castillo. Y entonces hubo un esfuerzo muy grande que se evidenció, ¿no? De tal manera de que el discurso era anti-Castillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, era normal encender la televisión en esta coyuntura de segunda vuelta y ver que salía el momento de la juramentación de Hugo Chávez. Así fue la juramentación de Hugo Chávez, o sea, algo totalmente descontextualizado que no tiene nada que ver con la actualidad, ¿no? Y decía, ¿no? Mira el hambre, ¿no? Y reportajes tipo así como informes especiales de cómo el sueldo mínimo de Venezuela pasó de $300 a $5, ¿no? Entonces era una constante de notas de ese tipo. Y por otro lado también, pues no sé, veías en la prensa que salía en un diario, podía salir el coleccionable de Fujimori. Mira los mejores momentos de Alberto Fujimori, ¿me entiendes? O sea, llegaba a ser un poco así como que rozaba también lo esquizofrénico en algunos momentos, ¿no? Porque tú decías, pero ¿yo en qué año estoy? No estoy en el 2021, ¿por qué estoy viendo la juramentación de Hugo Chávez ahora? Entonces fue tan descarado que según una encuesta que hizo el Instituto de Estudios Peruanos, el 59% de los peruanos advertía que los canales estaban parcializados, ¿no? O sea, que estaban beneficiando una postulación. O sea, esto ya no lo digo yo como simple ciudadana, sino que estoy hablando de una encuesta representativa que veía eso, ¿no? Y que el 79% de esa población decía que estaba orientado a favorecer la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces, al final parecía que los medios de comunicación estaban dirigidos por el equipo de campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Los contenidos fueron bastante por ahí. De hecho, uno de los canales más importantes, que es el Canal 4, despidió a su directora periodística al inicio de la segunda vuelta, justamente porque Keiko Fujimori se reunió con ella, según lo que ella ha denunciado, ¿no? La periodista ha denunciado, la directora periodística, que era Clara Elvira Espina, denunció de que la habían despedido justamente después de haber hablado con Keiko Fujimori y de decirle que le iba a dar cobertura por igual. O sea, cuando dijo que iba a dar cobertura por igual, al día siguiente, pues te vas, ¿no? Entonces, creo que todo eso ha sido demasiado escandaloso, a tal punto que muchos ciudadanos decidieron apagar la televisión. O sea, los índices de audiencia bajaron, los clics también en los medios digitales también bajaron. O sea, la gente trató de desconectarse un poco porque ya era un
un bombardeo de propaganda, ¿no? Que no tenía disclaimer, ¿no? No tenía disclaimer, no ponía hashtag ad. ¿No? Entonces, ha sido muy, muy complicado. Los mítines de cierre, por ejemplo, el mítin de cierre de Castillo casi no fue televisado. El mítin de cierre de Keiko Fujimori sí, por todos los canales de televisión, ¿no? Entonces, hubo una diferencia muy grande, muy brutal, que al final fue tan descarado que creo que no alcanzó su propósito, ¿no? Cuando ya es demasiado descarado algo es como... Pues hasta luego. Mira. Por eso mismo yo te preguntaba que, claro, en ese contexto, y tampoco quiero acusar yo a Castillo de nada que no sé que sea, pero claro, lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, que es esto del coco rojo del que hablábamos antes, esta idea de decir, vale, pues ahora vamos a ver un populismo de intentar pues montar su propio medio de comunicación. ¿Crees que esa es una posibilidad, por ejemplo? ¿O que haya cierta represión por parte del Ejecutivo contra los medios que son tan claramente opositores a su gobierno? Si es que termina siendo presidente. Bueno, si termina siendo presidente, yo creo que va a tener que buscar espacios donde contar también las cosas que él quiere hacer, porque así como tal parece que fuera hasta ahora muy parcializado todo, muy inclinado para hacia un lado, y tampoco es posible gobernar, creo yo, con todos los medios de comunicación en contra, ¿no? Va a tener el Parlamento. Y el Parlamento, además. Entonces, va a tener que tomar algunas decisiones, va a tener que hacer algunos anuncios importantes sobre por dónde va a ir sus políticas. Va a ser muy importante también ver que justamente estos grupos empresariales se calmen, ¿no? O sea, muy asociado a los medios de comunicación está el termómetro que pueda tener los grupos empresariales, ¿me entiendes? O sea, aquí no está desligado. O sea, acá solamente hay un único canal del Estado, ¿no? Que es TV Perú, pero todos los demás canales son de empresa privada. Entonces esta empresa privada vive de la publicidad, ¿no? Entonces yo creo que puede cambiar un poco el discurso, la narrativa de estos medios de comunicación que han sido ferozmente contra Castillo, ¿no? Se han portado ferozmente contra Castillo. Va a depender mucho de los anuncios que haga Castillo. O sea, si en los próximos, si es que llega a ser presidente, va a depender de a ver quién pone en el Ministerio de Economía, ¿no? A ver a quién coloca en el otro ministerio y tal. Claro. O sea, que le pueda dar algunos guiños de, oye, voy a hacer algunos cambios, pero no tan radicales, ¿no? Creo que eso va a poder calmar un poco las aguas. No hay ningún anuncio de Castillo de que vaya a hacer nuevos canales de televisión públicos, ¿no? Y que vaya a copar, no hay un anuncio como tal, o sea, como Castillo, digo, porque como Cerrón sí tuvo en su diario tuvo una postura muy crítica contra los medios de comunicación. Decía que los medios de comunicación tienen que estar al servicio del pueblo y no servirse del pueblo, y ese tipo de narrativas así más de izquierda, más de años atrás, ¿no? Más antiguas, vamos a decir. Perdón, no te quería hacer esta pregunta, pero es que ahora justo me ha recordado una cosa que leí en El Comercio el otro día. Está preguntando en el chat alguien que dice: Keiko no tuvo en cuenta ni el periodismo del país, que la gente más informada en Lima ha votado por Castillo. Estaba leyendo en El Comercio que había una columna que decía que había voto oculto en Lima. ¿Tú crees que también ha sido por parte de esa población súper informada que puede haber votado por Castillo en un voto oculto que nadie vio venir? Bueno, el voto oculto yo más bien no diría de la gente súper informada, porque la gente súper informada como que no tenía tanto miedo, porque había averiguado más o menos de dónde venía este candidato. Y como que no le tenía mucho miedo al tema del comunismo y tal. Creo que más bien el voto oculto, ¿no? Está en la gente que trabaja en una empresa, y las empresas aquí en Perú fueron tan descaradas que llegaron a decir: si no votas por Keiko Fujimori, te vamos a despedir, ¿no? Entonces decían, sí, claro, voy a votar por Keiko, ¿no? O en la casa de las señoras muy ricas aquí, que a las empleadas del hogar, cama adentro, les decían, pues tienes que votar por Fujimori, porque si no va a venir el cuco del comunismo, ¿no? Y entonces le decían, sí, señora, claro que voy a votar por Fujimori, ¿cómo no, no? Entonces yo creo que va más por ahí el voto oculto, ¿no? Claro, es que toda la gente inteligente vota por Fujimori, y la gente... Ese era el discurso de la derecha, que creía que ellos eran educados, ¿no? Y que los demás que votaban por Castillo eran los no educados, eran la barbarie, ¿no? Entonces, por ahí va además el voto oculto, con estas empresas que forzaron mucho a sus trabajadores a que votaran por Fujimori, y ellos dijeron que sí, que iban a votar por Fujimori, y al final, cuando les llamaban por teléfono las encuestadoras, ellos decían sí, por Fujimori, pero ya estamos viendo de casi un 3% dijo Fujimori, y luego a la hora de la hora, pues marcó al otro candidato, ¿no? Creo que va por ahí.
Pues ya no te hago más preguntas, eso es todo por mi parte, pero te quiero agradecer muchísimo haberte pasado este tiempo con nosotros. Creo que ha sido un repaso muy exhaustivo de todo lo que ha pasado estos días, estos años, estas décadas en Perú. Así que, Mercedes, muchísimas gracias de nuevo por parte mía y de la gente que está en el chat, que están todos encantados con la entrevista. Seguidla en Twitter, por cierto. Ahora os comparte el enlace Celoran. Y nada, pues esperamos tenerte quizá dentro de un año, ya te volveré a preguntar otra vez si realmente Castillo al final es más moderado, se ha empapado de los consejos que le han dado desde todos los flancos, o si se ha convertido en el coco rojo que decía Fujimori. Ya lo veremos, ya lo veremos. Muchísimas gracias. Encantada de conversar contigo. Que vaya bien, venga. Y gracias también a todos por ahí. Venga. Nos vemos. Hasta Chao. luego, adiós. Adiós. Chao. Bueno, pues dadle un follow, por favor, decidle que muchas gracias por pasarse. Se ha pasado aquí hora y media con nosotros, porque antes hemos estado 10 minutos antes preparando los aspectos técnicos. Así que, nada, yo, creo que hemos tenido una postura que evidentemente no es fujimorista, así que eso quedará pendiente quizá también para el futuro, a ver si puedo traer un invitado que sea como... Es que claro, esto depende un poco, pero yo creo que... los que estáis aquí somos todos bastante abiertos de mente como para saber cómo analizar lo que va a venir más adelante, ¿no? Y creo que en los próximos meses sabremos si de verdad Castillo es el coco rojo que dicen que era o no. Y también cuáles son los efectos que va a tener sobre el futuro de Perú. Así que estaremos pendientes de eso. Creo que es lo más importante, ¿no? Anyway, yo me voy a ir, que me estoy asando de calor porque no tengo aire acondicionado aquí dentro. Como veis, estoy sudando. Y poca cosa más. Me están llamando por teléfono ahora, no sé por qué. Y eso, un abrazo.